Y ya eso es lo que vamos a hacer. Vamos a retomar con calmita esto y vamos a ver ya unos ejemplos de cómo podemos aplicarlas y unas cuestiones ahí interesantes para pensarlas. Bueno, como les decía, pues ya vimos, ¿no? Puedes formar ácidos carboxílicos de diferentes tipos de reacciones, partiendo de diferentes tipos de moléculas. Principalmente o muchas de ellas, son procesos de oxidación, ya sea de alcoholes o aldehídos, y tienes por ahí otro tipo de reacciones, ¿no? Interesantes. Y bueno, ¿no? Una vez que tenemos formado el ácido carboxílico, ahora sí me voy a ir con calmita para que tomen notas de lo que quieran tomar notas, este, o pregunten así con calmita, ¿no? Tenemos, pues, como siempre les decía desde la unidad pasada, ¿no? Si tienes procesos de oxidación, pues puedes tener los procesos inversos, que son los de reducción. Y en el caso de los ácidos carboxílicos, es muy común que su proceso de reducción sea hasta los alcoholes primarios, ¿vale? Y pues tenemos dos agentes oxidantes muy típicos, que es el hidruro de litio y aluminio en éter y un segundo paso de hidrólisis. Y tenemos al diborano, que también es un agente reductor y también se encuentra en un solvente de éter. Los resultados de estos procesos de reducción es que el grupo carboxilo es reducido a un grupo alcohol, específicamente a un alcohol primario, ¿vale? Este estaba facilito. Como nota, el diborano lo pueden a veces poner nada más como borano, es decir, BH3. Y en cualquiera de los casos es correcto y daría el mismo resultado. Lo único por lo que a veces se especifica como B2H6 es que cuando está en el medio de reacción, el borano se junta en dos moléculas. Se juntan dos BH3, se juntan para formar un B2H6. Es el único detalle por el que lo pueden encontrar de las dos maneras. ¿Vale? Entonces, agente reductor, todo el grupo carboxilo se convierte en un alcohol primario. Si se fijan, para que esto ocurra, un oxígeno debe de salir. Y al carbono se le tienen que... Ay, se me fue el puntero. Y al carbono le tienen que meter hidrógenos. Así de fácil. Por ahí les decía que una reglita como general o facilita para visualizar estos procesos de oxidación es pues como las definiciones clásicas o de antaño de que cuando algo se oxida es porque le estás metiendo oxígeno y cuando algo se reduce es porque le estás quitando oxígeno. En el caso ya de compuestos orgánicos también, durante el proceso de reducción de los compuestos de carbono, también suelen ser acompañados o es muy común que sean acompañados por la adición de hidrógenos al carbono. Y es justo lo que vemos aquí. Pierde oxígeno y se le adiciona hidrógeno. ¿Vale? Es una forma rapidita de ver si tu compuesto se oxidó o se redujo y es una forma también como sencilla de si solo partiésemos del reactivo y dijéramos que lo sometemos a un proceso de reducción, que sepan cómo escribir el alcohol resultante. ¿Vale? Acuérdense que no les veo las caras, entonces tienen que abrir su micrófono. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y bueno, no, lo que les decía, si se aprenden estos dos o si identifican estos dos agentes reductores, así como hay un montón de agentes oxidantes, también hay un montón de agentes reductores. Estos digamos que son los más comunes cuando partimos de ácido carboxílico. ¿Vale? Por ahí en uno de los ejercicios más adelante vamos a ver otros tipos de agentes reductores bien interesantes, pero que aplican a otros casos. Pero eso los vemos en los ejercicios. Pero quédense con esto, ¿no? O el hidruro de litio y aluminio. Por ahí también está un agente reductor también fuerte, más débil que pero pues también es un reductor fuerte, y es el borohidruro de sodio, NaBH4. Ese acuérdense que lo vimos en los procesos de reducción de aldehídos y cetonas. También es otro agente reductor que se puede usar. Solo que probablemente se favorece más el uso de estos agentes reductores más fuertes porque el ácido carboxílico es un poquito más, requiere más energía para reducirse que el aldehído.
Podríamos decirlo inclusive que la reducción de ácido carboxílico hasta alcohol primario es un proceso de dos reducciones, una reducción al aldehído y otra reducción al alcohol. De hecho, ahorita en unas láminas más adelante vamos a ver justo el mecanismo por el que el hidruro de litio y aluminio, o bueno, uno de los mecanismos aceptados o más aceptados, de cómo el hidruro de litio y aluminio reduce al ácido carboxílico. Y ahí se ve que justamente en los pasos de reducción hay la formación parcial del aldehído y posteriormente este se reduce al alcohol. Ahora, otra cosa que podemos hacer con los ácidos carboxílicos es formar cetonas. Y a este proceso, pues pueden recordarlo nada más como que, sí, formación de cetona. O si quieren darle el nombre más formal, pues es la alquilación del carboxilo. Y esto no es otra cosa que simplemente decir le estás metiendo un grupo alquilo al carboxilo. Sí, y los grupos alquilo, acuérdense, pues son estas cadenas de carbonos, que siempre ejemplificamos por una R. En este caso en particular, sí se especifica que se necesitan dos equivalentes químicos por cada mol de ácido carboxílico. Nada más ahí, ojo con eso del 2, porque uno se pega al carboxilo, el carbonilo para formar la cetona y el otro sale como un alcano, como algún otro grupo carboxilo, o depende de lo que fuese la R, ¿no? Y bueno, por lo que me decían en la clase pasada, no se limita solo a bencenos o a hidrocarburos ciclados, simplemente, casualmente los ejemplos que puse, muchos de ellos son de bencenos o grupos aromáticos. ¿Vale? Entonces, reducirlos para formar alcoholes, o si lo quieren, tal vez sea más fácil, en vez de acordarse de la palabra reducción, tal vez sea más sencillo, depende aquí de cada quien, enfocarse en lo que producen, ¿no? ¿Qué puedes producir a partir de un ácido carboxílico? Puedes producir un alcohol primario, puedes producir una acetona, puedes producir dióxido de carbono más el grupo R que sale libre. Aunque tal vez sea más sencillo de recordar como la descarboxilación, es decir, le quitas todo el grupo carboxilo. Y para este proceso requieres calor. ¿Cuánto calor requieres? Va a depender de lo que esta R de aquí sea. Y aquí es donde les mencionaba yo unos términos ahí curiositos, ¿no? De los carbonos alfa y los carbonos beta. Son bien facilitos de entender o sea, no es complicado visualizar qué son los carbonos alfa y beta, simplemente se refiere a los carbonos adyacentes al grupo carboxilo, ¿sí? El primer carbono adyacente, bueno, mejor dicho, el carbono adyacente al grupo carboxilo es el carbono alfa, y los carbonos subsecuentes serían beta, gamma y lo que siga, ¿sí? Para este caso particular, lo principal que vale la pena recordar es que cuando el carbono beta también es un carbonilo, esto reduce las temperaturas necesarias para descarboxilar. Es decir, si esto no fuese un beta carbonilo, las temperaturas tendrían que ser superiores a los 150, tal vez 200, 300 grados. ¿Vale? Y como les decía, pues algo que luego tienen los compuestos orgánicos es que cuando los sometes a calor, pues no solo estás propiciando la ruptura de este carboxilo, sino también puedes propiciar la descomposición de lo que sea tu R, es decir, esto de acá se puede degradar a otras cosas, ¿no? Por eso conviene estos procesos hacerlos a la temperatura, a la menor temperatura que sea posible, para que no comprometas tanto el resto del esqueleto, ¿vale? Por eso es que es relevante hablar de las temperaturas en función de los sustituyentes R. Y bueno, no, en los casos donde esto es posible, que el resto del esqueleto no se rompe, pues simplemente queda toda la molécula, pero sin el carboxilo. Y el carboxilo sale como un dióxido de carbono. Entonces, formar alcoholes, formar cetonas, sacar al carboxilo por temperatura o, bueno, aquí en ejemplo, nada más de esto ya con una molécula concreta.
que es el ácido acetoacético, que puede formar acetona. O podemos descarboxilar por una reacción específica que se conoce como la reacción de Hunsdiker, espero pronunciarlo bien. Y aquí el detalle está en que el carboxilo no es eliminado por temperatura, sino que es sustituido por un halógeno. Principalmente o en específico para esta reacción, este halógeno es el bromo y es un tratamiento con óxido de plata y posteriormente un tratamiento con bromo. Como nota particular, en vez de plata se puede usar óxido de mercurio 2. Y los productos, pues tenemos como les decía, también todo el grupo carboxilo sale y en este caso, en vez de ser sustituido por un hidrógeno, como en el caso de la descarboxilación por temperatura, es sustituido por bromo. Y los productos siguen siendo dióxido de carbono, pero además, como tienes un bromo sobrante y tienes plata, pues sale la sal de bromuro de plata. ¿Vale? En esencia, son muy parecidas. La diferencia, obviamente, además de los reactivos, pues radica en que en uno formas un halogenuro de alquilo y en otro simplemente formas al grupo alquilo o arilo. ¿Vale? Ahora, sobre las cosas que podemos también formar cloruros de acilo. Y esto es simplemente tomas al grupo carboxilo, le agregas un precursor o le agregas un reactivo o un catalizador que contenga cloro. Estos suelen ser los más comunes, hay por ahí otros dos, uno o dos más. Y todo el grupo OH es sustituido por un cloro. Los nombres de estos compuestos pues, son el cloruro de tionilo, el cloruro de oxalilo o el pentacloruro de fósforo o cloruro de fósforo 5. Y en función de cuál de estos reactivos con cloro utilices, son los productos que vas a tener. Si usas tricloruro de fósforo, pues tu resultado es el hidróxido de fósforo 3. Si usas el pentacloruro, pues dentro de tus subproductos vas a tener este oxocompuesto, este oxoácido, vas a tener también ácido clorhídrico. Si usas el cloruro de tionilo, vas a tener dióxido de azufre y ácido clorhídrico. Y si usas al cloruro de oxalilo, vas a tener tres compuestos, monóxido y dióxido de carbono y ácido clorhídrico. ¿Cuál de ellos es mejor o con cuál es con el que te vas a quedar? Pues siempre depende de las reacciones, como les digo, todo depende ya de la reacción en concreto y a veces hasta depende de cuáles son los reactivos con los que dispones. Pues si no tienes el cloruro de tionilo y te interesa hacer esta reacción, pues o lo compras o checas si tienes otro de los compuestos con cloro. Así de simple. O lo que les decía lo otro, ¿no? Ya en la vida real muchas reacciones han sido, ¿cómo decirlo? Han sido optimizadas y se ha encontrado que pues para ciertos precursores conviene usar algún u otro compuesto de cloro, ¿no? Por ejemplo. En términos generales, bueno, este es nada más un ejemplo de la reacción. En términos generales, a veces se favorece o se suelen usar más estos dos, el cloruro de tionilo o de oxalilo, porque sus subproductos son gases. ¿Y qué significa que sean gases? Que literal, mientras está ocurriendo la reacción en su vasito, si lo quieren ver así para un caso de laboratorio simple, mientras están teniendo la reacción en su vasito, se empiezan a formar burbujas de gas, que en este caso serían del óxido de azufre, si fuese el cloruro de tionilo, o del monóxido y el dióxido de cloro, si es el caso del cloruro de oxalilo. Y pues ya el ácido clorhídrico ese se puede remover a través de un proceso de neutralización ácido-base, por ejemplo. Ojo, nada más, digo, la formación de los cloruros de acilo es de lo que más se suele hablar porque el grupo cloro es un grupo, ¿cómo lo dicen en español? Es un grupo saliente conveniente con respecto a otros halogenuros, pero también pueden tener, en vez de cloro, pueden tener bromo y yodo, o sea, pueden tener otros haluros de acilo, solo que el cloruro es el más común que se suele hablar, ¿vale?
Y bueno, y luego entramos ya en otros términos un poquito también interesantes, que este es otro de los derivados del ácido carboxílico. Recordarán por ahí, cuando iniciaba esta plática, que a ciertos compuestos que se derivan del ácido carboxílico, o de los cuales podemos decir que el ácido carboxílico es el grupo parental, tenemos a los cloruros de acilo, a los ésteres, a los nitrilos, a las amidas y a los anhidrosácidos. En este caso lo vamos a dejar nada más, digo, de lo que les voy a mostrar o que les mostré en la clase pasada, lo dejamos nada más hasta los cloruros de acilo, los ésteres y las amidas. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? 50 láminas después, denme un segundo. Ok. Y bueno, ¿cómo ir identificando estos derivados del ácido carboxílico? Pues es simplemente enfóquense en qué fue lo que le cambió al carboxilo. Si el OH es sustituido por un cloro, pues es un cloruro de acilo. Si el OH es sustituido por un OR, entonces estamos hablando de un éster, ¿vale? Por ahí, si recuerdan de sus clases de Orgánica 1, hablaban de otro tipo de compuestos que se conocen como los éteres, que es ROR. Bueno, en el caso del éster es una estructura semejante, solo que en una de las R's es un grupo carbonilo, ¿sí? Que es esto de aquí. Entonces es carbonilo OR, ¿vale? Y bueno, hay varias formas de llevar a cabo la síntesis de los ésteres a través del ácido carboxílico, estos procesos que se conocen como esterificación. Y una de ellas, o la más común de la que a la que se suele abordar, pues es la esterificación de Fischer, y se caracteriza porque es el ácido carboxílico con un alcohol en una catálisis ácida, ¿vale? Para este tipo de reacciones conviene, si observamos la doble flecha, nos indica que el proceso es reversible. Cuando tenemos este tipo de circunstancias donde nuestro proceso es reversible, lo que nos conviene hacer es agregar en exceso alguno de los reactivos para que entonces desplacemos el equilibrio a la derecha. Es decir, si nosotros agregamos mucho alcohol en este medio ácido, estas catálisis en medio ácido, como notan, por si no lo he mencionado anteriormente, se suelen favorecer mucho en ácidos fuertes, como en ácido sulfúrico, por ejemplo. Entonces, si esta reacción la ponemos en ácido sulfúrico y le ponemos exceso de alcohol, vamos a favorecer que la reacción vaya en un solo sentido, es decir, hacia la formación del éster. Lo que ocurre es que el OR del alcohol sustituye al OH del carboxilo y tenemos la formación del éster y agua. ¿Vale? Entonces podemos formar alcoholes, podemos remover al grupo carboxilo y podemos, y bueno, ahí en esa nota de remover al grupo carboxilo, la descarboxilación, podemos formar simplemente al alcano o alqueno, alquino o lo que quede de la estructura R, o podemos formar un halogenuro de alquilo o acilo, ¿vale? En concreto, para esa reacción, que es la de Hunsdiker, pues se favorece la formación de los bromuros de alcilo, digo, los bromuros de alquilo o arilo, ¿sí? Y tenemos también lo que es la esterificación, que es lo que les decía, formar ésteres. Cuando le agregamos, cuando lo hacemos a través de un alcohol, es la esterificación de Fischer. Si en vez de partir del ácido carboxílico partimos de su sal, podemos llevar a cabo otro tipo de reacción que se conoce como la alquilación del ion carboxilato, y esto consiste básicamente en tomar un halogenuro de alquilo o acilo primario y literal, todo el grupo R este, se adiciona a la sal del carboxilo. Sí, por ejemplo, si aquí en vez de ser el negativo fuera, por ejemplo, la sal de sodio, pues tendríamos la formación del éster más yoduro de sodio. ¿Sí? Simplemente, ¿por qué no aparece sodio o el potasio o el ion que acompaña al ion carboxilato? Pues, bueno, la explicación es sencillita, es simplemente decir, bueno, a final de cuentas el sodio pasa de ser sodio más aquí a ser sodio más acá en el resultado, entonces realmente no juega el sodio en la reacción completa. Muchas veces por eso se omite la adición de los iones sodio y potasio. ¿Sí? A eso se le llama luego hacer las ecuaciones iónicas netas.
No sé si eso fue un trabalengua así. Solo los confundí más. A ver, díganme. ¿Sí puede repetirlo, por favor? Sí, miren. No me salgo de aquí. Es más, este. Ah, ya no lo están viendo. Me lo imagino. Ya. Esto simplemente significa que si tenemos nuestro grupo carboxilato, nuestra sal del ácido carboxílico, se fijan, esto es lo mismo. Ahorita hago un zoom para que lo vean. ¿Sí? Tenemos R, todo esto de aquí, este ciclopentano, el carbono unido a dos oxígenos con una carga negativa. ¿Vale? Esto en vez de ponerlo así, lo podemos poner así. Y de esta manera estamos diciendo que es la sal también del ácido carboxílico. En este caso ¿cómo sería? Es una sal, es un ciclopentano, entonces sería el ácido ciclopentanoico, entonces sería el ciclopentanoato de sodio. Y acuérdense, por ahí tenemos las nomenclaturas de las sales de los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Ay, me fui a Naramina, que no. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí o no? Ok. sí, profe. Sí, profe. Bueno, el hecho de que no se ponga el sodio y simplemente se ponga el ion del ácido carboxílico es porque al final de la reacción, lo que tendríamos en este caso sería yoduro de sodio. Pero yoduro de sodio, por ser una sal y ser un electrolito fuerte, lo más probable es que lo tengamos como sodio más ion yodo. Y si observamos, sodio pasa de ser ion sodio a ser yodo. Sodio realmente no juega, no participa en la reacción, es lo que trato de decir. ¿Sí? Y como no participa en la reacción, un término de química general que se aplica en esto es que se dice que es un ion espectador. Él no cambia ni su estado de oxidación, ni cambia su identidad química durante el proceso. Entonces él solamente está observando la reacción, si lo quieren ver así entre comillas. Y entonces eso nos permite que muchas veces podemos omitir a los iones espectadores. ¿Vale? Uno podría decir, profe, ¿y por qué no hacemos lo mismo con el yodo? Bueno, el yodo acá está en una identidad química diferente. Esta no es una sal, es un yoduro de metilo. Y pasa de ser yoduro de metilo a ser sodio. Ahí sí hay un cambio en la identidad química del yodo. ¿Sí? Entonces, por eso el yodo sí se especifica. Igual acá, como de todas maneras, en el producto vamos a tener ion sodio y ion potasio, suponiendo que esta fuese una sal de sodio, pues podemos ponerlo como el yoduro de sodio o podemos también omitirlo del producto final por el mismo criterio de sodio. Bueno, si al final queda como ion sodio y ya no vamos a decir que el ion sodio ion yoduro, y ya no vamos a decir que el ion yoduro va a hacer algo en la reacción, pues podemos omitirlo. ¿Vale? ¿Ya queda un poquito más claro eso? Son, digamos, Sí, como profe. ciertas formalidades. ¿Cómo? No, que sí, ya quedó más claro. Perfecto. ¿Siguen viendo la pantalla completa del PowerPoint o ya lo están viendo como presentación? Como presentación, profe. Ah, perfecto. Bueno. Y entonces tenemos estos dos métodos de formación de ésteres, ya sea metiéndole un alcohol al ácido carboxílico o metiéndole una sal de alquilo, perdón, metiéndole un halogenuro de alquilo a una sal de ácido carboxílico. ¿Vale? Y como tercer método tenemos lo que se conoce como esterificación con diazometano. Y esta es específica para meterle grupos metilo al carboxilato y formar un éster de metilo. ¿Cómo que un éster de metilo? Pues sí, es un éster, es un RCO2R, solamente que si lo hacemos a través del diazometano, este compuestito de aquí, pues nos aseguramos de que uno de los extremos del éster sea un metilo, así de fácil.
Sí, entonces tenemos tres mecanismos generales para formar ésteres, o con alcohol y ácido carboxílico, o con un haluro de alquilo y una sal de ácido carboxílico, o con un ácido carboxílico y diazometano. ¿Vale? Ojo aquí nada más, hay una peculiaridad aquí. Si en vez de ser un diazometano en vez de ser un metano aquí, fuese una cadena R más larga, es factible también formar al éster. Nada más que ahí habría que ver las limitantes que el no usar diazometano podría, habría que ver, mejor dicho, cómo cambiaría el mecanismo. Es decir, ¿seguiría siendo el ataque a través de los nitrógenos o podría ser a través de lo que sea que acompañe este carbón? ¿Vale? Pero para no entrar en polémica, de momento centrémonos en este compuesto, el diazometano, facilito. CH2N2. Ahí como notas les decía, pues esta cosita es tóxica, es explosiva y solo se suele producir en cantidades pequeñas, por lo tanto este tipo de síntesis se limita a una escala de laboratorio. ¿Vale? Y bueno, una vez que producimos también ésteres, también podemos producir amidas. Ahora, aquí en las amidas hay tres diferentes tipos de amida. Lo que caracteriza a una amida es que el grupo OH del carboxilo es sustituido por un nitrógeno que puede tener a su vez, o que va a tener a su vez, diferentes sustituyentes. Este nitrógeno puede tener dos hidrógenos, puede tener un hidrógeno y un sustituyente R, o puede tener dos sustituyentes R. En ese caso hablaríamos de una amida primaria, cuando solo tiene hidrógenos, secundaria cuando solo tiene un hidrógeno y terciaria cuando no tiene hidrógenos. Pero lo que no cambia es que todo el grupo OH es sustituido por nitrógeno acompañado, reitero, de alguna de estas tres configuraciones. ¿Vale? ¿Vamos bien ahí? Y bueno, para formarlas, es ahí donde vamos a tener que usar diferentes precursores o diferentes reactivos. Si utilizamos amoníaco, NH3, vamos a formar una amida primaria. Si utilizamos una amina primaria, es decir, un compuesto de nitrógeno con de nitrógeno que está enlazado a dos hidrógenos y un sustituyente R, vamos a formar una amida secundaria. Y si partimos de una amina secundaria, es decir, nitrógeno, oxígeno y dos sustituyentes R, vamos a formar una amida terciaria. Y entonces uno puede pensar, ay, es que son un montón de reacciones y cómo voy a identificar una a la otra. Es bastante más fácil de lo que parece. Simplemente tienen que ver su reactivo de nitrógeno, cuántos hidrógenos tiene acompañados de él. Si tiene 3, pierde 1. Si tiene 2, pierde 1 también. Si tiene 1, pues pierde ese 1 que tiene. Entonces, simplemente observen que estos precursores de nitrógeno siempre van a perder, todas sus aminas o su amoníaco, siempre van a perder un protón cuando forman el enlace con el carboxilo. Y ese protón que pierden es usado para formar agua junto con el OH que sale. Entonces es bastante fácil de observar de dónde o qué tipo de amida vamos a formar. Si partimos de un nitrógeno con 3 hidrógenos, pues nuestra amida resultante tendrá 2 hidrógenos. Si partimos de una que tenga 2 hidrógenos, pues la que resulta tendrá 1. Y si partimos de una que tiene un solo hidrógeno, pues nuestro resultante tendrá ninguno. ¿Vale? Y mientras más hidrógenos tenga la amida con D, pues entonces será su jerarquía, si lo quieren ver así. Si tiene 2 es primaria, si tiene 1 es secundaria y si no tiene es terciaria. ¿Más o menos?
Sí, profe. Sí, profe. Como nota, esta reacción necesita calor. Entonces es el ácido carboxílico más amoníaco o una amina primaria o secundaria y en calor. ¿Vale? Y bueno, esas son las reacciones que vamos a abordar. Ahora, lo interesante es ver varios ejemplos. Vamos a ver varios ejemplitos con los que vamos a tratar de abordar estos problemas. Estos los vimos ayer también muy rápido. Vamos a retomarlos con calmita ahorita y luego vemos unos nuevos ahí también interesantones. Entonces, con lo que hemos visto, ¿qué clase de reactivos tenemos en cada uno de los casos? Por ejemplo, en el caso de hasta arriba es un ácido carboxílico, ¿verdad? Porque tenemos al grupo carbonilo y un sustituyente OH, ¿no? Facilito de identificar. Ahora, este reactivo de aquí, ¿qué es? Un reductor. Es un reductor, es el hidruro de litio y aluminio. Entonces, como es un reductor, en medio, que como paso 1 es el reductor y como paso 2 un medio ácido para una hidrólisis, ¿qué es lo que vamos a esperar de producto? Un alcohol primario. Un alcohol primario. Esto de los porcentajes es nada más para que esta reacción en específico con este reductor y en estas condiciones, pues da un 75% de rendimiento. Es decir, si metiste 10 moles de ácido, de este ácido fenilacético, pues vas a tener un 75% del ácido 2, perdón, del 2-feniletanol. ¿Vale? Es simplemente una cuestión de rendimiento que casualmente mencionaba este ejercicio. Muy bien. Y luego en el segundo, ¿qué tenemos? ¿Qué son estos, qué es este compuesto? Si se fijan, tenemos dos grupos carbonilo, dos carbonos unidos con doble enlace oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Es un ácido dicarboxílico? No, porque solo uno es ácido carboxílico. Exacto, solo uno tiene el sustituyente OH. ¿Qué identidad sería este cachito de aquí? RCOR, ¿qué sería? Una acetona. Exacto, sería una acetona, eso ya lo vimos. Entonces tenemos una acetona de un lado y tenemos a un ácido carboxílico del otro lado. Y lo sometemos a un proceso de reducción. Y uno puede pensar, ¿y no podemos reducir a la acetona? Sí, sí es factible reducir cetonas, pero en este caso el ácido carboxílico es más reactivo, ¿sí? Lo que les decía al inicio de estas presentaciones es que el hecho de que tenga aquí otro oxígeno que también le está jalando electrones al centro del carbono, del carbonilo, pues lo hace bastante más reactivo. Entonces, cuando el agente reductor quiera interaccionar, va a pegarle primero al ácido carboxílico. Y entonces, ¿qué debemos esperar obtener? Y aquí es lo que les decía, ¿no? Podemos encontrarlo como BH3 o como B2H6, en cualquiera de los casos es correcto. ¿Vale? Entonces, agente reductor y paso de hidrólisis. ¿Qué debemos obtener? Alcohol primario. Exacto. Muy bien. Y ahora casi se fijan con qué partimos. ¿Qué es esto de aquí? Yo veo dos sustituyentes. ¿Esto de aquí qué es? ¿Es un qué? Alcohol. ¿Y esto de acá? Una acetona, exacto. ¿Y a qué le estoy sometiendo? ¿Qué es este reactivo? ¿Qué induce? Una oxidación. Ahora, pregunta, ¿qué se va a oxidar? ¿La cadena del hidrocarburo, el alcohol o la acetona? ¿El alcohol? El alcohol, exacto. ¿Por qué? Bueno, oxidar un hidrocarburo así nada más, pues necesita comúnmente temperaturas altas o agentes oxidantes muy fuertes. Por ahí inclusive recordarán, hay maneras de cómo oxidar
ciertos puntos de un alcano, un alqueno, un alquino para formar alcoholes, ¿no? Pero en este caso ya tenemos un alcohol, pero también tenemos una cetona. Solo recuerden que las cetonas son muy estables, entonces en realidad no se someten a procesos de oxidación. Si quisiéramos llegar a oxidar una cetona, para lograrlo tendríamos que terminar haciendo rupturas en los enlaces carbono-carbón. Entonces ya para eso necesitamos condiciones de oxidación bastante más agresivas, no solo desde la perspectiva del agente oxidante, sino también ya desde perspectivas de temperatura. Pero antes de que eso ocurra, se va a oxidar el alcohol, porque este sí es un sitio más fácilmente oxidable. ¿Y a qué se oxida un alcohol primario en presencia de ácido crómico? A un ácido carboxílico. A un ácido carboxílico. Si se fijan, el carbono donde estaba unido el OH, si lo quieren ver de la forma más sencillita, pues a ese carbono se le agrega el doble enlace al oxígeno, que es justo lo que pasa aquí. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando yo caliento un ácido carboxílico? Y tengo como producto dióxido de carbono. ¿Qué proceso es ese? Descarboxilación. Muy bien. ¿Y qué esperaría que ocurra? ¿Que pierda este OH o que solo pierda este oxígeno o que pierda también este metilo de aquí? ¿Qué es lo que espero que se pierda? Que se remueva el grupo carboxílico. Entonces, literal, exacto, que solo pierda esto. Y esto nos ayuda a visualizarlo el hecho de que uno de los productos es dióxido de carbono, un carbono, y dos oxígenos. Y entonces, literal, cortamos aquí y todo el resto de la molécula queda más dióxido de carbono. ¿Vale? Entonces, o los reducimos o los descarboxilamos. ¿Y acá qué podemos esperar obtener? En la primera. ¿Qué tenemos? Tenemos un ácido carboxílico otra vez, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Muy bien. ¿Y qué es lo que esperamos obtener cuando a un ácido carboxílico lo sometemos a cloruro de tionilo? Un cloruro de acilo más dióxido de azufre más ácido clorhídrico. Y si se fijan en su balance de masa, pues todo está bien. Hay un oxígeno, dos oxígenos, hay dos oxígenos. Hay un hidrógeno, hay un hidrógeno. Hay dos cloros, un cloro, dos cloros. Hay un azufre, un azufre. Muy bien. ¿Y en el que sigue? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Un Sin miedo, jóvenes, que benceno con dos participen los que no grupos han participado. carboxílico. ¿Es un qué, perdona? Un benceno con dos grupos carboxílicos. Y a eso le conocemos como un ácido dicarboxílico. Muy bien. ¿Y a qué lo estamos sometiendo? ¿A un exceso de qué? De A metanol. ver. ¿Un exceso de qué, perdón, Adrián? De metanol. Ok, ¿y qué es el metanol? Es un alcohol. Es un alcohol. Entonces es un exceso de alcohol en medio ácido y además es un proceso reversible. ¿Qué es lo que esperamos obtener? Tú mismo, Adrián. ¿Qué es lo que esperamos obtener? ¿O alguien más? Si esta Sería respuesta se la un éter. Perdón, un éster. Un éster. un éster. Y en particular, como tenemos dos sitios de ácido carboxílico para reaccionar, y es una reacción con un exceso de alcohol, es decir, hay tanto como sea necesario y más, entonces podemos propiciar que se forme el éster en cada uno de los ácidos carboxílicos. Y nada más recordando, cuando este compuesto se forme, el OH sale, el OH del ácido carboxílico sale y es sustituido por el OR
el alcohol. Es decir, si en vez de ser metanol fuese un alcohol de cadena más larga, pues entonces esta cadena también crecería. ¿Vale? ¿Cómo? Sí, o sea, si en vez de ser metanol, o sea, si en vez de tener solo si la R de aquí, en vez de ser solo un carbón, fuesen 2, 3, 4, 15 carbonos, entonces en vez de ser nada más OCH3, pues sería toda la R que esté unida a ese alcohol. Los 15 carbonos, por ejemplo. Ajá, Los digo, que... ya Ok. si fuese un alcohol primario con una cadena de 15 carbonos, pues ya ahí entran en juego otras cosas, ¿no? Al ser tan grande la cadena alifática, habría que ver si es factible aún la formación del éster. Acuérdense que también ya entran en juego otras cosas como el impedimento estérico y qué tan reactivo siga siendo el sitio del alcohol, todos estos detallitos que tienen que ver con el tamaño de la cadena alifática. Sí, pero carbonos sencillitos, hasta 5 carbonos, pues sí está fácil ver. Muy bien. Y bueno, formamos un éster y en este caso particular, pues tenemos dos grupos éster unidos a este benceno. Ahora, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un ácido carboxílico unido a un ciclobutano. Digo, sí, un ciclobutano. Y lo estamos sometiendo a algo aquí en medio. ¿Qué es esto de aquí? ¿Es una amida? Nope. Hay dos nitrógenos. Esta es una reacción concreta, que les decía que el reactivo es explosivo. Ah, la que ya está establecida, la que va a ser igual. Diazometano. El diazometano, exacto. Entonces, ¿qué es lo que esperamos obtener aquí? Facilito. Otro éster, pero en específico, como les decía que esta ya está solo dado de producto, pues es un éster donde la otra R o la R que se agrega es un metilo. Y bueno, como subproducto, pues el nitrógeno sale como gas. ¿Vale? Si se fijan, las dos vemos ahí, dos de las tres tipos de reacciones de esterificación. ¿Vale? Y ahora acá, ¿qué tenemos y qué esperamos obtener? ¿Qué tenemos aquí? ¿Sí se ve el marcador rojo que estoy moviendo ahí a lo loco? Perfecto. ¿Qué esperamos obtener aquí? ¿Qué tenemos? ¿Con qué iniciamos? ¿Qué es esto que está en rojo? Ácido carboxílico. Es un ácido carboxílico. ¿Y esto que está en azul? ¿Una acetona? ¿Y este reactivo, qué tipo de reactivo es? ¿Qué nos indica? Reductor. Es un agente reductor. Entonces, ¿qué es lo que esperamos obtener? Alcohol primario. Un alcohol primario. Y como lo decíamos en el caso anterior, es mucho más reactivo el sitio del carboxilo, entonces él es el que se reduce. Y acá, este fue el último caso que vimos. Tenemos un ácido carboxílico que está reaccionando con una amina. Ahora, para identificar qué tipo de producto vamos a tener, lo más fácil de ver es que todo el OH sale de aquí y es sustituido por el nitrógeno, por toda la molécula. Toda esta molécula viene y se pega desde el nitrógeno al carbono. Y al hacerlo, toda esta molécula pierde uno de los hidrógenos que está pegado al nitrógeno, que está enlazado al nitrógeno. Y ese hidrógeno que se va forma agua con el OH que sale del carboxilo. Además de eso, entonces tenemos una reacción de un ácido carboxílico con una amina en calor, eso nos va a formar una amida. Y como les decía, la amida resultante es toda la molécula se pega desde del lado del nitrógeno al carbono y toda esta molécula solamente pierde uno de los hidrógenos que estaba unido al nitrógeno. Por eso pasa de ser NH2 a ser NH. ¿Sí?
Y en este caso, como el nitrógeno unido al carbonilo de la amida tiene solamente un hidrógeno, es una amida secundaria. ¿Sí? Si en vez de esta R de aquí tuviera un segundo hidrógeno, sería una amida primaria. Y si en vez de este hidrógeno tuviera otro sustituyente R, sería una amida terciaria. Y es lo que les decía, en función de cuántos hidrógenos tenga, es esta jerarquía de si es primaria, secundaria o terciaria. ¿Vale? Y les digo, es fácil ver, no es complicado observar cómo sería la molécula resultante, porque literal toda la amina se pega al carbono, entera. Y simplemente el nitrógeno pierde uno de sus hidrógenos. Así de fácil. Y el OH sale como agua. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿O ya se ve un poquito más claro en particular de la amida? Sí, profe. Y bueno, no, lo agrego aquí como nota porque como punto intermedio, como se ve acá en el mecanismo cuando se presenta, como punto intermedio, primero hay la formación de una sal del ácido carboxílico junto con la amida o el amoníaco, y el calor es lo que favorece que el nitrógeno sustituya al oxígeno en la estructura. Por eso nada más esa nota ahí del medio, de que hay una sal intermedia que cuando está sometida a calor termina formando o forma la amida. ¿Vale? Nada más es como nota. Ya en la práctica, si esta sal no es de interés para sus resultados, pues simplemente cuando se menciona con el calor se pasa directo hasta la amida. Ay, me salté aquí. Bueno, si lo viéramos al revés, dijéramos, bueno, si tenemos esta amida ya formada, ¿cuáles podríamos decir que son sus precursores? Y entonces, si vemos esta amida, si la cortamos de aquí, del enlace nitrógeno-carbono, lo estaríamos separando en un posible ácido carboxílico y una posible amina. Seguimos este mismo proceso, o el proceso de formación de amida, pero al revés. Entonces, a este carbono, al romper este enlace, podríamos decir que parte de un ácido carboxílico. Le metemos un OH, que es esto aquí. Y a esta amina, o este compuesto, pues antes de pegarse al carbonilo, pues tenía un hidrógeno extra. Entonces, esta pasa así. Y entonces ahora sí podríamos decir que para formar esta amida, podemos partir de esta amina y de este ácido carboxílico. Forman su metaestado de la sal y posteriormente la amida más agua. Y esto es lo que les decía, que también es como facilitó ver el resultado. Simplemente le quitan un hidrógeno al nitrógeno y se lo pegan entero al carbono. Y el OH del carboxilo lo sacan como agua. ¿Vale? Y bueno, no, por si no se acordaban o no lo han visto, pues recordatorio nada más. Cuando vean este triangulito aquí, este delta, indica calor. Esto es de muy de libros de texto antiguos, de hecho este texto es viejito, pero es muy común también usar este delta para referirse nada más a calor. ¿Vale? Y bueno, estas están así en chiquito, pero estas son más para que las vean con calma, que es un resumen de todas las reacciones. ¿Cuántas láminas son? 1, 2, 3. En 4 láminas, se las resumo. La síntesis, oxidamos alcoholes primarios y aldehídos, y pues aquí los reactivos principales que se pueden encontrar para hacer eso. Ojo nada más, cuando ven primero, acuérdense que es hipoclorito de sodio con tempo o el ácido crómico, ¿no? Entonces esta en realidad primera son dos. Podemos oxidar alquenos, podemos oxidar alquinos,
Podemos oxidar alquilbencenos o podemos oxidar el anillo aromático, y ahí como los reactivos principales. Aquí esta cuestión de los alquenos es bien interesante porque dependiendo de que sean los sustituyentes R's, es qué tipo de moléculas se van a formar. Y aquí por si les interesa un poquito más de esto de oxidación de alquenos, pues aquí hay un video bastante coqueto donde explican todo esto, ¿no? Y el por qué se habla de que el permanganato debe estar concentrado y caliente. Porque acuérdense, les decía, si ustedes llevan a cabo la oxidación de un alqueno en ácido, digo, en permanganato diluido y frío, les da un resultado diferente. Justo en este video aborda los dos casos, entonces si quieren ese pequeño recordatorio de oxidación de alquenos, pues le pueden echar un ojo aquí a esta liga. Y bueno, la oxidación de Grignard, con reactivo de Grignard, aquí lo importante es siempre recordar que se trata también con dióxido de carbono y la formación e hidrólisis de nitrilos. Y posteriormente, ¿qué le podemos hacer? Podemos hacer alcoholes, podemos hacer cetonas, podemos remover al carboxilo por temperatura o por reacción, podemos formar cloruros de acilo, y aquí la notita de los posibles subproductos que se pueden obtener. Podemos hacer esterificación, ya sea por la esterificación de Fischer, por la alquilación del ion carboxilato o por la reacción con el diazometano. Y podemos formar amidas que en función del precursor puede ser una amida primaria, secundaria o terciaria. ¿Sí? Entonces, como en estas 4 laminitas traté más o menos de englobar todas las reacciones como una, pues como eso, ¿no? Como un resumen de estas reacciones que pueden ir que sean para formarlos o a partir de ellos. Reitero el hecho de que las puse así en chiquito y compactado es pues con la intención de que estas aparezcan ya cuando les envíe estas diapositivas y ya las puedan ver ustedes con calmita, ¿no? Por si necesitan recordar. ¿Vamos más o menos bien hasta ahí? Ahora lo que vamos a hacer durante la próxima media hora más o menos, vamos a ver un montón de ejercicios. Les digo, son como unos, ¿cuántos serán? Son, ahorita vemos ese, deben de ser como unos 15 o 20. Ahora, antes de empezar con los ejercicios, pues lo que les decía de cómo es más o menos el mecanismo de reducción a través del hidruro de litio y aluminio. El hidruro de litio y aluminio como tal en sí puede separarse en estos dos estados iónicos, en esta sal en sí mismo, donde el litio queda, al ser el elemento más electropositivo, es el que sale o el que forma el catión en la sal. Y lo que pasa es que la sal del hidruro con aluminio ataca al protón para formar hidrógeno. ¿Sí? Y como resultado, el oxígeno queda cargado negativamente y forma una sal junto con el litio que ya estaba cargado positivamente. ¿Vale? Ahora la pregunta aquí interesante es, ¿cómo es eso de que hidrógeno ataca hidrógeno? ¿Qué no se supone que este tipo de interacciones suelen ser entre moléculas que están o que tienen carga positiva con carga negativa? ¿Quién me ayuda a explicar por qué esto es posible? ¿Cómo que un positivo ataca a otro positivo? ¿O será que este hidrógeno no es positivo? ¿O qué está pasando aquí? ¿Quién me ayuda? Todavía no ven el resto del mecanismo, ¿no? Ahorita lo abordamos. Pero ¿por qué podemos decir que este hidrógeno ataca a este hidrógeno y sale como hidrógeno gaseoso? ¿Quién me ayuda? Quetzali, ¿qué propuesta tienes? ¿Por qué es fácil eso?
Deje de pensarlo. Ok, mientras que Sally piensa. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ya le pregunté a ella. Vamos a ver aquí con Isaac. Creo que nada más tengo un Isaac, ¿verdad? Sí, profe, aquí estoy. A ver, Isaac. Ay, pues me imagino pues que el hidrógeno se convierte en un buen grupo saliente y Sí, eso es cierto. Este hidrógeno del carboxilo es un buen grupo saliente, pero ¿por qué es posible que el hidrógeno del hidruro pueda atacar al hidrógeno del carboxilo? mm, porque iba a decir por resonancia, pero sería nada más decir algo No, al no, azar. no, no va. La respuesta es mucho ¿Tiene más que ver sencilla. por el litio? No, todo tiene que ver con el hidrógeno hasta este punto. A ver, Quetzali, ¿ya lo pensaste? No, profe. ¿Qué estados de oxidación puede tener el hidrógeno? Por eso Positivo y les digo que es bien negativo. positivo y negativo, dependiendo de ¿De con quién está unido? con quién está unido. Exacto. Si el hidrógeno está unido con un elemento más electronegativo que él, es decir, un elemento que tiene mayor capacidad para jalar electrones, el hidrógeno adopta un estado de oxidación de +1. Por el contrario, perdón, si el hidrógeno está unido a un elemento menos electronegativo que él, entonces el hidrógeno adopta su estado de oxidación -1, porque él es el que va a jalar la densidad electrónica. ¿Vale? Y resulta que los metales suelen tener electronegatividades menores que el hidrógeno. Y entonces, cuando formamos un hidruro, déjense los muestro, nada más para que vean estos numeritos. ¿Están viendo mi escritorio? ¿Mi fondo de pantalla? Sí, profe. Sí. Omitan la carpeta de memes que tengo ahí. Bueno, esta tabla es una tabla de electronegatividades, si no estoy mal, aquí lo dice arriba, es de la escala de Paul. Bueno, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 acá a la izquierda de la tabla periódica, ¿no? Al inicio. El litio tiene una electronegatividad de 1, es decir, el hidrógeno es más electronegativo. Y el aluminio tiene una electronegatividad de 1.5, es decir, el hidrógeno es más electronegativo que el aluminio. Por lo tanto, en ese tipo de compuestos, en todos los compuestos que se llamen hidruros, el hidrógeno actúa con una carga negativa. Ay, bueno, ya lo quité, creo. ¿Sí lo quité? ¿O no? ¿Siguen viendo el fondo de escritorio? Sí, ya de nuevo está. Ah, ok, perfecto. Pero cuando el hidrógeno está unido al oxígeno, el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5. Esto significa que cuando está unido al oxígeno, el hidrógeno adopta su carga de +1, ¿vale? Y es por eso entonces que el hidrógeno del hidruro ataca al hidrógeno del carboxilo, porque tienen estas cargas diferentes. Es decir, el hidrógeno del hidruro tiene electrones extra que puede usar para llevarse al hidrógeno del carboxilo. Ya queda un poquito más claro de por qué es que actúa así. Sí. Ahora, lo interesante de este compuesto y de la carga negativa de esta parte del hidruro de aluminio es porque el aluminio tiene tiene un estado de oxidación de +3, pero está rodeado de 4 hidrógenos con carga -1. Por eso este compuesto de aquí tiene un estado -1. ¿Sí? Por eso el negativo, nada más. Y por eso cuando pierde uno de sus protones, se lleva esta carga extra
y queda ya estable como hidruro de aluminio. Y los electrones extra que el oxígeno del carboxilo ganó por perder el hidrógeno, los usa para formar una sal con el litio que está positivo, y por eso queda así. Y ahora sí se ve un poquito mejor porque este proceso inicia así. Es por eso que los agentes reductores suelen ser, o es muy común que sean hidruros de algo, ¿sí? O que tengan excesos de hidrógeno o hidrógenos con carga negativa. Por ejemplo, el otro que les hablaba del borohidruro de sodio, el NaBH4, pues también en ese es a través de un proceso donde interaccionan estos hidrógenos de hidruro. Y bueno, el hidruro de aluminio, a su vez, pues como sigue siendo hidruro, pues sigue teniendo la capacidad para protonar, para donar o meter protones. Solo que ahora, ¿quién queda como sitio positivo para poder hacer el ataque? Si se fijan acá, pues también el carbono es sitio positivo, ¿no? Si hacemos o por resonancia o nada más analizando las cargas, el oxígeno le jala cargas al carbono y el oxígeno también le jala cargas al carbono, ¿verdad? Entonces este carbono es positivo. Y este hidrógeno es positivo también porque sus cargas se las jala o las atrae con mayor fuerza el mismo oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ataca primero al hidrógeno y por qué no ataca al carbono en este primer paso que se propone del mecanismo? ¿Quién me dice? ¿Sí quedó clara la pregunta o el razonamiento que estoy haciendo? Digo, porque lo dije como trabalenguas o si fue claro. ¿Puede volver a explicarlo, por favor? Claro. Si se acuerdan cuando hablábamos del grupo carbonilo, el nada más el carbono doble enlace oxígeno, decíamos que el carbono queda cargado parcialmente positivo, porque la densidad electrónica la atrae con mayor fuerza el oxígeno, ¿verdad? Y entonces la parte del oxígeno queda negativa y la parte del oxígeno del carbono queda positiva, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí. Bueno, Sí. entonces lo mismo sigue siendo cierto cuando en vez de ser el carbonilo es el carboxilo, porque lo que está, el otro enlace que tiene el carbono, pues es lo mismo, es un enlace carbono-oxígeno. Y pasa igual, el oxígeno sigue jalando con mayor fuerza los electrones, lo cual simplemente refuerza la carga positiva que tiene puesto el carbono, ¿vale? Y como el oxígeno también es más electronegativo que el hidrógeno, pues también el hidrógeno queda con una carga parcial positiva. Entonces tenemos dos sitios positivos, el del carbono y el del hidrógeno. La pregunta es, ¿por qué el primer ataque es a través del hidrógeno y no del carbono? ¿Ya se entendió mejor la pregunta? La respuesta es fácil. ¿Por el impedimento estérico? En vez de hablar de por impedimento estérico, acuérdense que a los carbonos, otros carbonos los estabilizan. Es decir, este carbono del carboxilo es estabilizado por los grupos R. Entonces esto le ayuda a darle cierta estabilidad a la molécula. Además de eso, si ya consideramos la geometría, sí, efectivamente puede haber algún tipo de impedimento estérico en función de qué tan grande o qué tan voluminoso sea el grupo R. Pero al hidrógeno no hay quien lo estabilice. No tiene nada aquí que lo estabilice. Más aún, si esta reacción la llevamos a cabo en un medio, en un solvente no acuoso, como un éter, porque acuérdense, esta reacción, su primer paso es en éter. ¿Sí se alcanza a ver aquí? A la izquierda. Entonces, ¿qué significa que sea un éter? Que en teoría no hay moléculas de agua. ¿Qué diferencia habría si hubiera moléculas de agua? Bueno, ahí ya podríamos estar hablando de la posible estabilización de este hidrógeno o de estos oxígenos por puentes de hidrógeno. ¿Sí? Pero como no hay,
o posibles subreacciones de hidrólisis. Pero como no hay, lo único que hay es el carboxilo y el hidruro. Y entonces este hidrógeno queda completamente desprotegido. Y es por eso que el primer ataque es a través, este primer ataque nucleofílico, es decir, de una especie que tiene electrones para donar, es a través del hidrógeno, del OH, del carboxilo. ¿Se entiende toda esa palabrería que dije? Más o menos. ¿Se puede visualizar el porqué? Interpreto el silencio como un no. Perdón, otra vez, dígame. Más o menos. O sea, puede sonar un poquito complicado, pero digamos que para el caso de los ácidos carboxílicos, se puede resumir en el primer sitio reactivo es más común que sea, o es muy común que sea, el hidrógeno del carboxilo. ¿Sí? Por eso, si se fijan, muchas de las reacciones involucran la salida del OH o el cambio del hidrógeno. Por ejemplo, acá, en el caso de la formación de la amida, es lo mismo. Hay un primer ataque hacia el hidrógeno del oxígeno del carboxilo. Digo, no me voy a meter en los mecanismos de cada una de estas reacciones, pero lo más probable es que esto inicie con una primera desprotonación de este oxígeno y posteriormente, o una protonación, habría que ver, eso en un medio ácido con un alcohol, es más posible que sea una desprotonación primero, digo, una protonación de este oxígeno y luego este sale como agua y este se añade. Es decir, o dicho de otra manera, estos mecanismos para ácidos carboxílicos comúnmente suelen iniciar o desde el hidrógeno o desde el oxígeno, del OH. Y es justo lo que se ve en esta reducción. Iniciamos con el hidrógeno y después, ahora sí, el otro grupo positivo o el otro sitio positivo que está sujeto a un ataque nucleofílico de estos hidrógenos negativos del hidruro es el carbono. Y por eso este carbono se protona, que es lo que pasa aquí, a la derecha, en el paso de en medio. El carbono gana un oxígeno. Al protonar este carbono, el doble enlace se va hacia el oxígeno y estos electrones extra los usa para enlazarse a el hidruro de aluminio que perdió un protón y queda de esta manera. Y seguimos con la sal formada. ¿Sí? Ahora, uno tal vez pueda pensar, ¿por qué el hidrógeno atacó al carbono y no al oxígeno para formar otra vez el OH? Porque estos hidrógenos, como son de un hidruro, son negativos. Es decir, pues no, negativo con negativo no van a reaccionar porque ambos tienen exceso de electrones para dar. No va por ahí la reacción. Pero una vez que tenemos la sal, por resonancia, estos electrones extra pueden irse a formar el doble enlace y como consecuencia, todo este compuesto puede salir. Y si se fijan, es justo aquí donde formamos al aldehído. Pero el aldehído sigue siendo un sitio posible de ataque a protonación en el carbono, que es justo lo que pasa aquí otra vez con el hidruro de litio y aluminio, y bueno, se vuelve a protonar el carbón, el oxígeno vuelve a formar la sal con el litio, y posteriormente en el paso de hidrólisis, aquí entra en juego el agua, es que el alcóxido pierde al litio y forma al alcohol. Y quedas con hidróxido de aluminio, para este caso. ¿Se ve complejo? Pues sí, algo complejo. Los mecanismos de reacción usualmente son muchos pasos y suele haber, pueden ser algo complejos de abordar. Por eso les decía que no me quería meter muy a fondo con todos los mecanismos, porque entonces tendría que abordar mecanismos todas y cada una de las reacciones y creo que eso ya no
va de la mano con lo útil o lo principal de este curso. Por eso nada más les muestro el del hidruro de litio y aluminio para que se den una idea de cómo es que se analizan este tipo de mecanismos, ¿vale? Si quieren otra clase, les traigo el de otro mecanismo de otro agente, por ejemplo, a lo mejor para la oxidación del alcohol o a lo mejor para otro tipo de cositas, ¿no? O a lo mejor la reducción con el borano o la formación de la amida o algún otro mecanismo para que vayan viendo. Pero en general, no olviden que en la química orgánica hay, digamos, diferentes tipos de enfoques para los mecanismos. Y es ahí donde tienes, por ejemplo, ataques nucleofílicos tipo SN1 o SN2 u otro tipo de interacciones, ¿no? Me imagino que algo así más o menos vieron en su química orgánica 1. Sí, profe, algo más o menos así. ¿Sí? Entonces, resumen ejecutivo para estos procesos de reducción, al menos en este caso con el hidruro, con los hidruros, es que para el ácido carboxílico primero se desprotona el OH y luego se protona el carbón para formar al aldehído. Y luego se protona otra vez el carbón del aldehído para formar al alcohol primario. Lo pueden ver así como en resumido, ¿no? Primero protonas primero protonas al hidrógeno para sacarlo, luego lo protonas al carbono y luego lo vuelves a protonar al carbono. Y así es como gana sus dos hidrógenos para su alcohol primario. Esto llévenselo más como una reflexión de cómo es el enfoque al momento de analizar un mecanismo. Digo, porque por ahí ya había un par de veces que me pedían mecanismos, ¿no? Entonces aquí les pongo. Les digo, otra clase les puedo traer. Bueno, quitada esa pequeña nota, ahora vamos a, la media hora que nos queda, vamos a resolver varios ejercicios. Y cuando digo vamos, es ustedes me los tienen que decir. ¿Qué tenemos aquí, a la izquierda? Ojo, mientras más rápido me contesten, más ejercicios alcanzamos a ver, nos queda media hora nada más, ahí como nota para ustedes. Si nada más vemos 2 ejercicios, pues ni modo, 2 ejercicios nada más. ¿No es un ácido ¿Nadie? carboxílico? Es un ácido carboxílico. Pues es un ácido carboxílico, criaturas, facilito. Carbono, doble enlace oxígeno, enlace sencillo OH y lo que sea una R. Ácido carboxílico. Y hasta en el nombre está. Ácido carboxílico. Ok, ¿y qué tengo acá? Tengo un cloruro de acilo. Mismo ácido carboxílico, pero en vez del OH tiene un cloro. ¿Qué puede haber aquí en esta flecha? Ay, ¿Un cloruro de tionilo? Voy a ver un cloruro de tionilo. Vamos a ver si tengo en orden mis animaciones. Exacto, un cloruro de tionilo. Sí, acuérdense que este puede ser el SOC2 o puede ser un cloruro de oxalilo, que es, si no recuerdo mal, es un COCl y toda esa molécula con un 2 afuera. Acuérdense que por ahí lo ven con más calmita en las notas anteriores, por ahí hay una tablita que resume todos ellos. En fin, ¿no? Un compuesto con cloro que me va a formar al cloruro de acilo. ¿Y qué tengo al final? ¿Qué es esto de aquí? Un aldehído. Un aldehído. Es un aldehído. Y caray, ¿cómo paso de un cloruro de acilo a un aldehído? Y la respuesta es, eso se vio la unidad pasada. Chin, el profe sí nos va a preguntar de cosas que vimos en unidades pasadas. Me lleva. Bueno, les ayudo, jóvenes. Tenemos este compuestito de aquí. Esto, si se fijan, sigue siendo un hidruro de litio y aluminio, pero en vez de tener otros 3 hidrógenos, tiene por aquí otro compuesto de nombre raro, que es una cadena de carbonos orgánica. Entonces, esto significa, palabras más, palabras menos, que este es un agente reductor más débil.
Y esto lo vimos, la reducción de cloruros de acilo en presencia de este compuestito de aquí. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, sí pueden formar aldehídos a partir de ácidos carboxílicos, pero como les decía, como el aldehído es muy reactivo, tal vez no sea posible reducir nada más al ácido carboxílico hasta el aldehído, y por ello tengamos que hacer un paso intermedio. Primero formamos el cloruro de acilo y luego reducimos el cloruro de acilo, que esta es una reacción específica para cloruros de acilo, con un agente reductor débil, nos forma el aldehído. ¿Vale? Como les decía la clase, vamos a ver algunos ejemplos de no solo cómo formar el ácido carboxílico, sino qué otras cosas podemos hacer a partir de él. ¿Vale? Entonces, sí podemos formar aldehídos, pero es aconsejable un paso intermedio antes de llegar al aldehído. Por aquello de que el aldehído también es muy reactivo, y si usamos uno de los agentes reductores fuertes que reducen al ácido carboxílico, pues nos llevamos de calle al aldehído. ¿Y acá qué tenemos? En este de aquí, ¿qué tenemos? Un ácido carboxílico. Un ácido carboxílico. ¿Y con qué está reaccionando? ¿Es cianuro? ¿No? ¿No? Con una sal de cianuro y con medio ácido. ¿Y eso nos forma? Un alcohol. No, no, no. Ah, caray. Seguimos con el ácido carboxílico. Entonces, ¿qué pasó? Pues no. Solo se enfocaron en el ácido carboxílico. ¿Pero qué había acá abajo? Un haluro de alquilo primario. Y un haluro de alquilo primario con una sal de cianuro y medio ácido da un ácido carboxílico. Ojo. ¿Sí? Y en la siguiente es la que les decía que es una reacción muy concreta también. ¿Qué tenemos en el de aquí en medio? Este de aquí. ¿Es una acetona? Tenemos una acetona, pero en concreto es una acetona que termina en un grupo metilo. Y la estamos haciendo reaccionar con un halógeno en medio alcalino. Y dijimos que este combo daba una reacción en concreto, un resultado en concreto. Una metilcetona en medio alcalino con un halógeno nos forma el ácido carboxílico, simplemente sustituyendo al metilo por el OH. Metilcetona más en medio alcalino con un halógeno nos da el ácido carboxílico. ¿Vale? Luego, esta de acá abajo, ¿qué tenemos? Ya con la experiencia de acá arriba de ver todos los sustituyentes, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un benceno que tiene 3 sustituyentes. ¿Qué nombres tienen cada uno? ¿Qué es esto de aquí? Un hidroxi, Un alcohol. ¿Esto de acá? metoxi, ¿Es un metóxido? También, si lo quieren ver, pues es un éter. ROR. Pero es un sustituyente metoxi, muy bien. ¿Y esto de acá? Un aldehído. Un aldehído, un sustituyente oxo. ¿Y esto de aquí qué es? Es una sal de plata. Un complejo posiblemente de plata. ¿Y entonces qué es lo que esperamos obtener de ahí? Esta reacción también es específica. ¿Una amida? No.
¿Un ácido carboxílico? Un ácido carboxílico, porque este es el reactivo de Tollens. El que da el espejito. Sí, acuérdense, por eso les dije, esta es específica. Y acá, la primera, ¿qué tenemos? No, no, ¿con qué iniciamos? Exacto, con eso iniciamos, con eso que nadie me quiere decir. Ojo, no les estoy pidiendo el nombre de la molécula, les estoy pidiendo que me identifiquen qué posibles grupos funcionales hay y y a partir de eso observamos al reactivo y proponemos el resultado. Entonces, ¿de qué está compuesto la molécula inicial? No se me asusten. De un cloro y un metil. Ajá, pero están unidos aún. Manzana. Entonces, podemos decir que tenemos un alquil benceno y un cloruro de arilo, ¿verdad? ¿Sí o no? Alquil benceno, cloruro de arilo. Y cuando revisen con más calmita todas las notas de las reacciones, eso nos da pie a dos posibles mecanismos para obtener un ácido carboxílico, ¿verdad? Oxidación de alquilbencenos y reacción con aluro con un aluro de arilo o un aluro de alquilo. Y cuando es un aluro de alquilo, podemos tener dos tipos de reacciones, una con lo que ven aquí y había otra por allá que involucra la sal de cianuro, ¿verdad? Como nota, cuando es con la sal de cianuro se favorece que sea mejor para aluros de alquilo primarios, lo cual no tenemos aquí. Este es un aluro de arilo. Pero cuando tienes un compuesto, un aluro de alquilo o un aluro de arilo, es decir, o es un sustituyente R o es un sustituyente aromático, y lo haces reaccionar con este combo, es una reacción específica que se llama... Es la del reactivo de Grignard. Es un reactivo de Grignard. Magnesio metálico en éter como paso 1. Paso 2, tratamiento con dióxido de carbono. Acuérdense, si ven este dióxido de carbono, pues ya les da una idea de por dónde va. Y paso 3, medio ácido. ¿Qué nos forma eso? Ácido carboxílico. ¿Dónde va a quedar? ¿Va a quedar aquí arriba o va a quedar aquí abajo? Abajo. El cloro. Exacto. Por eso les decía, hay que observar bien con qué se inicia. ¿Vale? Luego, en la de acá, ¿qué tenemos? No es un anillo, no es un anillo aromático, es un compuesto cíclico que tiene dos alquenos. Acuérdense, si no está el tercer doble enlace, no es ¿Es un un aromático. aldehído? Tenemos un aldehído y tenemos un sustituyente R por acá, un sustituyente alquilo. Pero este no es un alquilbenceno porque esto de aquí no es un benceno, ¿verdad? Entonces tenemos más bien el grupo más reactivo es un aldehído. ¿Y qué estamos haciendo al aldehído? Lo estamos oxidando. Lo estamos oxidando con permanganato de potasio. ¿Y eso qué nos produce? Un ácido carboxílico. Un ácido carboxílico, que es esto de aquí. ¿Vale? Luego acá, ¿qué tenemos? Tenemos algo R y un cloruro de acilo. Ah, caray, tenemos dos grupos, tenemos dos lugares, dos sitios de cloro donde puede reaccionar en la torre. Y tenemos una sal de cianuro y medio ácido. ¿Esto qué es?
¿Cuál es el nombre largo de esto? El nombre largo de eso es ay, no, estoy mal. Es la formación e hidrólisis de nitrilos, sal de amonio, digo, perdón, el cianuro, más medio ácido. Entonces ya dijimos que eso, ¿no es? Ahí estamos. Que esto nos va a dar entonces un ácido carboxílico. Ya de ahí lo identificamos por el reactivo. La pregunta es, ¿le va a pegar por aquí arriba o le va a pegar por aquí abajo y por qué? Esa me la va a contestar Denis Ramos. ¿Es Denis o entraría, Denis? Denis, entraría Denis. por la parte de abajo por el cloro porque es más fácil acceder, creo. ¿Alguien tiene otra propuesta? Ojo, no estoy diciendo que esté mal la respuesta de Denis. Pregunto si alguien tiene otra propuesta o todos concuerdan que el ataque va a ser por abajo. Yo creo que, yo pensaría que sería por arriba. ¿Por qué? Mm, ¿Cuánto nos queda de clase? Pues nos queda media hora. lo veo más vulnerable. O sea, es que ahí está, abajo está enlazado con un carbono que tiene un doble enlace. Pero acá vimos arriba que sí se puede, mira. Sí es cierto. El detalle está en con qué lo hacemos reaccionar. Cuando es reactivo de Grignard, puede ser cloruro de alquilo o de arilo. Cuando es con la sal de cianuro, es más factible que sea con los cloruros de alquilo, es decir, que sea un grupo R en vez de un grupo aromático, y por lo tanto le va a pegar arriba. ¿Sí? Efectivamente, hay dos sitios de cloro, que cloro es un buen sitio saliente, es un buen grupo saliente, y ahí podemos formar al ácido carboxílico, pero por el reactivo o el sistema donde lo estamos haciendo, se favorece que sea solamente arriba, en el cloruro de alquilo. Y esto ya nos abre el panorama de, caray, entonces si yo le hubiera puesto reactivo de Grignard, a lo mejor me forma de los dos lados. Y si eso no me interesa a mí, porque para el tipo de molécula o material que quiero formar, me interesa este grupo cloro, o si a este grupo cloro yo quiero hacerle otra reacción subsecuente, pues entonces tal vez me conviene iniciar por arriba. Y solo arriba formar el grupo carboxilo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué voy a obtener de aquí ahora sí? Si yo le meto el reactivo de Grignard después de obtener esta molécula. ¿Qué tenemos? Tenemos un ácido carboxílico y tenemos un cloruro de arilo. Y dijimos que cuando es reactivo de Grignard, ataca a los cloruros de arilo o de acilo, ¿verdad? Atacaría al de Digo, abajo. a los cloruros de arilo o de alquilo. Perdón, ahora sí, ¿cómo? Ataca al cloro de abajo, entonces. Y la respuesta es no. No, porque cuando revisen ya con calmita las láminas, van a ver que hay unas notas que dicen que cuando están presentes cualquiera de todos estos grupos, ya no conviene usar reactivo de Grignard para formar ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Porque ahora el grupo del carboxilo también es reactivo también es un sitio reactivo para que se lleve a cabo esto. Entonces ya no podemos garantizar que el ataque es únicamente en el cloro. Y por aquí está. Aquí está, donde está el puntero rojo, está dentro de las excepciones que hay. ¿Significa eso que no habría ninguna reacción? Para nada, la reacción se va a llevar a cabo, pero ya no podemos garantizar la formación del ácido carboxílico aquí abajo. ¿Por qué? Porque este ácido carboxílico en sí mismo también es un sitio reactivo para que reaccione el magnesio metálico. ¿Vale? Entonces ya no podemos garantizar una reacción directa. Entonces, por eso les decía, ojo, siempre hay que observar lo que les he estado diciendo ahorita, hay que observar cuáles grupos funcionales hay presentes y eso nos va a decir por dónde se puede ir la reacción.
Como veíamos acá, sí hay 2 sitios de cloro, pero como lo estamos haciendo reaccionar con cianuro, se va a preferir o se va a favorecer el sitio del cloruro de alquilo en vez del sitio del cloruro de acilo. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nos quedan todavía un montón de ejercicios, ¿eh? Bueno, un montón de ejemplos, mejor dicho. Profe, yo nada más tengo una. En la reacción Dígame. de medio, ¿el metilo también se convierte a grupo carboxilo? En la de arriba. ¿Cuál? ¿Esta de aquí? Ajá. A ver. Muy interesante. Sí, es factible. ¿Por qué? Por ahí van a ver, por ahí van a ver, por ahí van a ver. Aquí hay de 2 sopas. O este ejercicio está mal planteado y realmente aquí sí debería estar el doble enlace para indicar que es un alquilbenceno y por lo tanto pudiéramos indicar la oxidación del alquilbenceno. O se está saltando pasos y está diciendo, pues aquí con permanganato de potasio también podemos favorecer la oxidación de un metilo a un grupo alcohol y el grupo alcohol después al ácido carboxílico. Entonces puede ser de 2 sopas aquí en este mecanismo en concreto. Muy buena observación. Lo que podemos hacer es regresarnos tantito a nuestras notas rápidas y podemos ver que efectivamente la oxidación de un alquilbenceno puede ser a través de permanganato de potasio. Nada más tenemos que ver que el resto del benceno tenga por ahí algún otro sustituyente que lo proteja, es decir, que le dé estabilidad. Si suponemos que esto en realidad sí es un alquilbenceno y que nada más pues fue un error del libro que le falta el otro doble enlace, pues entonces el grupo carboxilo, una vez formado, va a proteger al resto del anillo y ahora sí podría permitir la oxidación del alquilo para formar otro grupo carboxilo. Si no es así, bueno, tal vez habría que ver la necesidad de agregar notas y decir, es que este no solo es permanganato de potasio, es concentrado, es caliente, es en tales condiciones que permita la oxidación de este carbonil, de este grupo metilo, a un alcohol y posteriormente a un ácido carboxílico. ¿Vale? Puede ser cualquiera de los 2 casos. Acuérdense también que grupos metilo así solitos son buenos sitios para iniciar reacciones. Están desprotegidos, digo, todo este otro lado de la molécula grandota pues le impediría que llegue por acá, pero pues tiene solamente protones en el otro costado, lo cual lo hace factible a ser sitio de reacción. ¿Vale? ¿Contesté tu pregunta? Sí, gracias. Vale. ¿Y acá qué onda? ¿Qué tenemos? ¿Con qué reacciona? ¿Qué hay presente? Aquí arribita. ¿Qué tenemos? ¿Qué grupos hay? Hay alcohol, metil, Ajá. ácido carboxílico, ¿Y esto de acá? éster. Eso es un éster, efectivamente. Ya no vimos las fórmulas moleculares, pero aquí pueden observar que siempre que tengan un CO2, lo que sea, uno de esos oxígenos forma un doble enlace con el carbono. Y entonces es carbono, doble enlace oxígeno, enlace sencillo oxígeno, y este oxígeno está unido a una R, entonces es un éster. ¿Vale? Ahora sí, tenemos un metilo, un alcohol, un éster y un ácido carboxílico, y esto es un proceso de Reducción. es un proceso de reducción. Entonces, ¿qué podemos tener dentro de lo que hemos visto? Alcohol primario. ¿Dónde? En el grupo carboxilo. Arribita. Exacto. Formamos el alcohol primario a partir del carboxilo porque como vimos, este agente reductor, el borano, aquí nada más sería borano porque solo estamos contemplando o sea, está escrito de esta forma, pero comúnmente lo van a encontrar como diborano, está escrito de una o de la otra forma, ¿no?
Y luego acá abajo tenemos, Ácido carboxílico. ¿y a qué lo estamos sometiendo? Cloruro de tionilo. Y esto nos va a dar Un asilo de... un No, ¿cómo cloruro era de el ácido. cloruro de ácido? Cloruro, Cloruro de cloruro de ácido. ácido. Ah, caray, ¿y por qué tengo dos cloros? ¿Quién me lo explica? El resultado está bien, la pregunta es Esos ¿por qué? alcoholes. Exacto, porque tengo dos grupos OH. Y aunque bien es cierto que uno es del ácido carboxílico y otro es de un alcohol, por allá si recuerdan sus reacciones con alcoholes, también son buenos grupos salientes en general. Entonces, por eso, si aquí le pusiéramos dos equivalentes químicos, podríamos ser todavía más específicos en decir que se van a ir los dos OHs y por eso formo dos cloros. Y aquí es donde les vuelvo a decir, hay que ver todo lo que tiene la molécula, porque eso nos va a dar, nos va a indicar cuál es el producto. Si ustedes hubieran omitido este cloro, esta respuesta está incompleta, porque el mismo cloruro de tionilo, pues es posible que reaccione con el cloro. Y por allá vimos algún ejemplo en la unidad pasada de cómo podíamos partir de un alcohol para meterle un grupo BR o un grupo cloro y a ese hacerle un reactivo de Grignard para las reacciones con aldehídos y cetonas. Entonces, ojo, siempre tienen que observar toda la molécula. Y como utilizamos el cloruro de tionilo, ¿qué nos hace falta poner aquí? Si quisiéramos ser todavía más concretos, nos faltan dos cosas. Bueno, estas se las ayudo porque lo pasé rapidito. Nos falta el dióxido de azufre y el ácido clorhídrico. Y por ahí está esta notita que recuerden que en función de cuál reactivo con cloro son los productos esperados. Si quisiéramos ser todavía más específicos, pues aquí tendríamos que poner el dos equivalentes químicos porque hay dos, o simplemente poner en exceso o como sea, o simplemente acá en los productos especificar que como se formaron dos grupos o se agregaron dos grupos cloro, pues aquí tendría que haber un 2 y aquí tendría que haber otro 2. Y si quisiéramos ser todavía más específicos, tendríamos que poner a este dióxido de azufre una flechita hacia arriba, indicando que se está formando como gas. ¿Vale? Entonces, reitero, fíjense en todo lo que tiene la molécula porque eso nos va a decir cuál verdaderamente es el producto más probable a obtener. ¿Qué onda acá? ¿Qué tenemos? En el de arriba, ¿qué tenemos? Pónganse más participativos, chicos, porque ya casi nos vamos y todavía no hemos visto todos los ejemplos. Y si, pues, mientras menos ejemplos veamos, pues, lo pueden ver de dos maneras, o menos dudas pueden surgir y ser resueltas, o más tarea les va a quedar, porque ejercicios que no se resuelvan ahorita van a ser agregados a la tarea. Es la reacción con diazometano. Exacto. Pero ¿qué tenemos en qué grupos tiene nuestra molécula con la que iniciamos? Ojo, Así. acuérdense, tienen que ver toda la molécula. ¿Qué tenemos? Tenemos un benceno, tenemos un ácido carboxílico, un carboxilato, y tenemos un alcohol. Pero vimos que en esta reacción en particular, ¿qué va a formar? Un éster. Un éster, efectivamente, pero en concreto un éster de metilo. Porque esta reacción da este resultado siempre, o casi siempre da o se favorece este resultado. Y en la que sigue, ¿qué tenemos? ¿A qué la sometemos y qué esperamos? Tenemos dos alcoholes. Ah, caray. ¿Y aquí qué pasa?
Iniciamos con un alcohol y ¿a qué lo sometemos? ¿No es hidrólisis? No sé, ustedes díganme. ¿Qué son qué son los reactivos? Medio ácido, ¿y qué es esto de acá? ¿Es un ácido carboxílico? Es un ácido carboxílico. Aquí no se me despisten porque nada más está puesto al revés. Entonces es un ácido carboxílico en medio ácido que reacciona con un alcohol. ¿Eso que nos produce? Un ácido carboxílico en medio ácido más un alcohol. ¿Qué nos produce? ¿Un éster? Un éster. ¿Sí? Pregunta. ¿Y qué pasa si a este producto lo hago reaccionar con esto? ¿Qué sería mi resultado? Un aldehído. Aldehído. Un aldehído. ¿Por qué? Porque es un alcohol primario y el PCC es un... Es un Es un oxidante, ¿no? Es un agente oxidante. PCC es un agente oxidante y esta reacción, el CH2L es diclorometano, o sea, es un solvente. Entonces, estos suelen ir de la mano. Entonces, esperaríamos que tal vez este OH se oxide a un aldehído. ¿Por qué a un aldehído y no a un ácido carboxílico? Porque el PCC evitaba que se oxidara hasta el ácido carboxílico, ¿no? Exacto, es un agente oxidante que no es lo suficientemente fuerte como para oxidar al aldehído al ácido carboxílico. Y si fuese así, digo, esto es en teoría, porque ya habría que meternos más a fondo a ver si realmente la presencia eh, de estos dobles enlaces realmente nos permitiese esto, ¿no? Pero es un caso hipotético. Y si fuese con este, pues al ser un antioxidante más fuerte, pudiéramos tener la formación del ácido carboxílico. ¿Vale? Y estos ya se ponen más interesantes. ¿Qué onda acá? Yo creo que vemos estos dos, creo que no faltaban muchos, pero yo creo que estos dos sí terminamos. Está este sistemita de aquí y está este sistemita de acá. Vamos con este primero. ¿Qué tenemos? El de la derecha es un haluro de... Nada, el de la izquierda primero. Ah, perdón, ¿en el activo de la derecha o el sistema de la Ajá, derecha decías? no, el reactivo Ah, de este la de aquí. derecha. Es un haluro de Este de alquilo. aquí. Pues sí, en teoría, pero tenemos, si te fijas, dos sitios de halógeno. Pero bueno, no, tenemos dos sitios de halógeno y como vimos, XR, o sea, halógeno unido a una R, puede ser un precursor para que reaccione o con alcoholes o con el sitio OH de un ácido carboxílico, ¿no? Pero aquí tenemos, ¿qué tenemos acá? Una acetona. No, ¿Es una sal de ácido carboxílico? es una sal de ácido carboxílico. Si se fijan, es así el ácido carboxílico, C, doble enlace oxígeno, enlace sencillo oxígeno, pero en vez de tener al protón, lo perdió, se queda con la carga y entonces se vuelve una sal de un ácido carboxílico.
Y vimos una reacción en concreto que es la sal de un ácido carboxílico más un haluro de alquilo. Y eso era una reacción para formar eso era una reacción para formar Espere. Estoy pensando. esa era una reacción para formar empieza con E. Esta es bien específica. Si se fijan, esta es la única reacción de las que vimos que involucra como precursor la sal del ácido carboxílico. Empieza con E. Y ¿Es el un resultado empieza con E. ¿Es como? ¿Un ester? ¿Un éster? Exacto. Esta es una alquilación del ion carboxilato. ¿Y qué debería esperar como resultado? Un ester. Obviamente, pero la pregunta va a ser, ¿se va a pegar desde el bromo o se va a pegar desde el cloro? Desde el cloro, ¿no? Desde el cloro, exacto. No se pega desde el bromo porque la presencia de este doble enlace vuelve menos fácil este sitio de reacción. Y como vimos, esto se favorece en haluros de alquilo primarios. Y de estos dos haluros, el único que es primario es del lado del cloro. ¿Vale? Por eso es que se pega toda la molécula de este lado y queda este resultado. Por eso les digo, ojo, tienen que observar con qué inician y si alguno de los reactivos tiene más de un posible sitio de reacción, tienen ustedes que validar cuál es el más probable. Y para eso hay ciertas notitas que les puse por ahí a lo largo de la presentación que les van a ayudar con eso, ¿no? Ahora sí, en el sistema de la derecha, ¿qué tenemos? Un diol con una acetona. Ah, no. No. ¿Sacas la acetona tú? No, perdón. No, pues porque el grupo carboxilo. Ah, no. Ay, espere, se me acaban de revolver todas las ideas. Perdón. Mira, les ayudo. Aquí no tienen un carboxilo, tienen un carbonilo, que está unido a una R y a un X. Acuérdense que la X se usa para decir cualquier halógeno. Y si se fijan, esto es prácticamente muy parecido a un cloruro de acilo. Pero en vez del cloro es un bromo, y es lo que les decía, también hay bromuros y yoduros de acilo, pero se suele hablar más o se suelen usar más los cloruros, ¿sí? A este tipo de compuestos también se les conoce como halogenuros ácidos, un cloruro ácido, un bromuro ácido, ¿sí? Pero entonces esto es análogo, entonces se fijan, tenemos un bromuro de acilo que está reaccionando con un alcohol, ¿verdad? ¿Y acá qué podemos obtener? Y ya con esa pregunta nos vamos. Porque literal ya nos quedan 2 minutos. ¿Qué onda? ¿Qué se les ocurre? Que lo va a reducir. Ah, no. Ah, caray, me formó otro éster.
Pero, profe, usted es un tramposo porque no hemos visto reacciones de halogenuros de acilo. Sí, es cierto. Fue medio trampa. Pero si hacen memoria de varias cositas que he dicho a lo largo de esta presentación, pues les dije por ahí que los grupos halogenuros son buenos grupos salientes. O Y sea, que los protones de los alcoholes también son buenos grupos salientes. ¿formarían un hidruro de bromo? O sea, aparte, Podría formar un hidruro de bromo o podría formar un bromuro de hidrógeno. En realidad tendríamos que ver en qué medio está. ¿Sí? Porque acuérdense, el hidrógeno pues puede adoptar las dos valencias y en este caso el bromo tiene 2.8 de electronegatividad y el hidrógeno tiene 2.1. Entonces lo más probable es que si fuesen a interaccionar entre ellos, el hidrógeno adopte su carga positiva, su estado de oxidación +1, y se enlace con el bromo con su estado de oxidación -1 y forme el bromuro de hidrógeno. Y ya nada más acabando con las notas de química básica, si ese bromuro de hidrógeno estuviese en medio acuoso, sería ácido bromídrico. ¿Sí? Puede estar de las dos formas, o como bromuro de hidrógeno, o si es medio acuoso, sería un ácido bromídrico. Como el ácido clorhídrico, pero en vez de cloro, bromo. ¿Vale? Y por eso vuelvo a agregar esta nota. Siempre vean todo lo que tiene el sistema. Porque aquí luego surge la pregunta, ¿y por qué se metió desde este alcohol y no desde este alcohol? Bueno, porque este es un alcohol secundario y los alcoholes primarios son más reactivos que los alcoholes secundarios. Porque en este caso este protón está completamente desprotegido y acá este sitio está más protegido por estos dos carbonos, entonces puede ser menos fácil que se ataque a este hidrógeno y a este carbón. ¿Sí? Entonces acuérdense también de alcoholes, pueden también obtener información al recordar lo que hayan visto de alcoholes y su reactividad. ¿Vale? Y con eso se nos acabó el tiempo, jóvenes. ¿Dudas? A ver cuántos ejercicios nos quedaban. Ah, luego venían los buenos. Bueno, estos ya les van a quedar de tarea a ustedes. Se las mando más tarde. Más para que se den un quemón. Aquí las siguientes preguntas son, ¿cuál es el resultado final si a esto con lo que inicio lo someto a este proceso y a lo que resulta lo someto a este proceso y a lo que resulta lo someto a este proceso? oh no. Y luego la siguiente es lo mismo, ¿no? Si iniciamos con esta molécula y lo sometemos a este proceso y a lo que resulta lo sometemos a este proceso y a lo que resulta lo sometemos a este proceso, ¿cuál es el producto? Y así, vienen como 6, 9 preguntas de eso. Yo por eso les dije, jóvenes, participen y hagan y denme respuestas rápido porque mientras menos ejercicios veamos, pues más ejercicios quedan de tarea. A ver, ahora que ya quité la presentación, ya nada más para acabar, déjenme ver cuántos faltaban. Faltaban 3, 6, 9, 12. Faltaron 12 ejercicios. Los mando al rato. Qué feo. Qué feo. Pues ustedes participan, ¿yo qué? Pues miren, les puedo entender esto. Adelante. Sé que vimos mucha información, pero mucho de lo que vimos hoy fue también retomar lo que vimos la clase pasada. Entonces tampoco fue nada nuevo. En realidad lo nuevo fue tratar de conjuntarlo en ejercicios en concreto. ¿Vale? Entonces, lección del día, pues hay un montón de reacciones, sí, pero también hay que enfocarse en cuáles son los posibles sitios reactivos de los precursores, de las moléculas con las que iniciamos. ¿Vale? Y no puede decir, profe, pero no se vale porque entonces uno tiene que saber un montón de orgánica. Pues hay que saber ciertas cositas básicas. Entre ellas, pues estas cuestiones de la electronegatividad y cuáles son los sitios más desprotegidos, o dicho de otra manera, si lo ven desde electronegatividad, cuáles son los que tienen
más marcadas sus cargas positivas o negativas. Entonces, como regla fácil de dedo, pues siempre los protones son sitios fáciles para que les vayan y les peguen sus cachetadas. Más aún si están unidos a oxígeno. Y los carbonos son buenos sitios para que vayan y les peguen sus cachetadas si están unidos a oxígenos u otras moléculas más electronegativas que ellos, como los halógenos. ¿Vale? Por eso luego la electronegatividad juega mucho en la orgánica, porque te ayuda a visualizar sitios de reacción. Pero bueno, hasta ahí lo dejamos hoy, jóvenes. Más tarde o mañana les paso la presentación con los ejercicios que faltaron y agrego unas cositas extras. ¿Vale? Bueno, Va que por va. hoy terminamos. Si tienen dudas, pues digo, ya se nos acabó el tiempo, pero si quedó como alguna duda ahí que quisieran comentar, pues mándenmela por mensaje o cositas así. Y la podemos abordar la siguiente clase. O si están viendo los ejercicios y como que no les queda claro qué onda, también los vemos la siguiente clase. ¿Vale? Bueno, vayan y desayunen algo para que no se me vayan a desmayar en el resto de su día. Tengan bonito día, jóvenes. Igualmente, profe. Gracias, cuídese. profe, Nos vemos. igualmente. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.